yo principalmente entiendo que así como Jesús sanaba cuerpos, puede sanar el poder de Dios en personas, ¿no? Eso yo lo sé muy bien. Pero principalmente debemos de atender a los milagros de Jesús y aplicarlos a nuestra vida en cuanto a la salud eterna y no tanto a la salud temporal. Es un consejo. Cada uno puede aplicarlo a su vida como quiera, pero principalmente cuando Jesús dice, yo les daré vida en abundancia, ¿no? O cuando dicen, el que cree en el Hijo no verá más la muerte. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando Jesús dice, no verán más la muerte, ¿cómo lo aplicamos? O sea que si morimos, no creímos. No, tiene que ver con un estado eterno, ¿no? Cuando Jesús dice, no verá más la muerte, no significa que no vas a morir, significa que eternamente vas a tener vida en abundancia. Por eso digo que sí tenemos que aplicar un poco la manera en la que Jesús sanó enfermos y aplicarlos a nuestra salud eterna. Seguimos hablando de Juan 5, hablamos de Jesús, el que observa, el que conoce, conocía que tenía 38 años enfermo. Las preguntas que Jesús hacía, hablamos de por qué las hacía, ¿no? Hablamos de las herejías, de pensar que Jesús iba aprendiendo, ¿no? Hablamos de Jesús el conversador, la pregunta. Hablamos de muchísimas cosas, la pregunta de ¿querés ser sano? ¿Por qué pudiera decir que no? ¿No? Hablamos de las personas que no hablan del problema, sino que hablan de problemas secundarios. El problema no era la parálisis para él, el problema era que no tenía alguien que lo camine, o sea que no era la pregunta de Jesús, no la respondió. Entonces llegamos al versículo 7 y quiero que hoy pongan atención porque vamos a entrar en un tema que para mí es delicado, porque sé que hay muchas personas que tienen un compromiso con la ley de Dios, como la tenemos todos, especialmente con guardar el día de reposo, y yo quiero hoy ser muy delicado al hablar del tema porque no estoy en contra de guardar el día de reposo, al contrario, creo que es una disciplina hermosa para entender muchísimo más la revelación de Cristo. Pero hoy vamos a hablar del tema, ¿por qué? Porque fue un tema de discusión. Versículo 7, abramos la Biblia, por favor. Versículo 6, para entrar en contexto, ¿no? Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, cada vez que trato, no tengo quien me meta en el agua, entre tanto que voy, antes que voy, otro desciende antes que yo. Esto fue lo último que vimos, ¿no? Entre tanto que voy, uno desciende antes que yo. Y Jesús, en el versículo 8, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Me gusta porque Jesús esquipió la conversación que él le sacó, porque él le dijo, bueno, Señor, a ver, entre tanto que yo me quiero meter, no hay nadie que me pueda meter, y Jesús le hubiera dicho, bueno, pues yo no te pregunté eso, yo te pregunté si querés ser sano. O Jesús dijo, no, ¿querés que te meta? No. Jesús evitó cualquier conversación que lo desvíe del propósito de la pregunta, ¿no? Y lo que Jesús quería hacer, Jesús quería sanarlo, y eso fue lo que pasó. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? Esto la semana pasada también, si no, así. Oh, no estamos acá. Entonces, lo leemos fácil, escuchen el tema que vamos a hablar ahora, lo leemos fácil. Pero Jesús le dijo, levántate a un hombre que hacía 38 años que no se levantaba solo, ¿sí? Jesús le dijo, toma tu lecho a un hombre que hacía 38 años era cargado por otros. Jesús le dijo, anda a un hombre que hacía 38 años que no andaba. Pónganse a pensar en esto, porque a mí me gusta que pensemos. Jesús le dice a un hombre que todavía está postrado, le dice, levántate. Hace 38 años que me quiero levantar. O sea, ¿por qué no me sanás? ¿Por qué no me certificás que estoy sano y me das una orden? Pero cuando Jesús le da la orden, ¿estaba sano ya? No estaba sano. Fíjense cómo tenemos que analizar la palabra, porque la crisis que tiene este hombre, ¿no? De estar viendo que 38 años no puede caminar, que nadie lo carga, y Jesús le dice, levántate,
sea, aunque me estás diciendo que me levante sin 38 años que no puedo caminar, sería distinto que le hubiera sanado primero y le dé la orden después. Pero aquí tenemos una orden que viene antes de una posibilidad, ¿sí? ¿Cómo lidiamos con nuestra realidad y la palabra de Dios antes de ver el resultado? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Por qué? Porque el hombre, la realidad era no puede caminar y Jesús le dice levántate, ¿no? Que es como que yo venga y le diga a un ciego, mirá lo que hay ahí. Sí, pues estoy ciego. O sea, ¿por qué no me sanas la ceguera y después me decís mirá lo que hay ahí? Jesús le dice levántate a un hombre que no podía levantarse. Y yo pregunto, ¿cómo puedo lidiar yo con la realidad de la palabra de Dios cuando Dios me da una orden o cuando la palabra de Dios me dice algo y yo estoy viendo que mi realidad es otra? Eso es un conflicto de mi razón. ¿Cómo puedo lidiar? En los evangelios se repite el patrón. Jesús da una orden antes de la realidad. ¿Por qué? Espera la obediencia y la fe antes de ver el resultado. Jesús dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano. A los leprosos le dijo, mostraos a los sacerdotes. Y uno de los ejemplos más claros es Lázaro, ¿no? Lázaro le da una orden divina, pero hay una realidad humana. Por eso cuando Jesús dice quitad la piedra, Marta habla de la realidad humana. Le dice, Señor, hace 4 días hace que está ahí, ¿no? La orden divina es, saquen la piedra, la realidad humana es, pará, confirmame que estás sano, porque ¿para qué vamos a quitar la piedra? ¿No? ¿Acaso eso no es un conflicto en nuestra mente? ¿No? Fíjense lo que yo estoy escribiendo hoy, porque es un tema interesante. A uno se le ordena quitar la piedra cuando la realidad era muerte, ¿no? A uno se le ordenó mostrarse al sacerdote cuando la realidad era lepra, y a este hombre se le ordena tomar su lecho cuando la realidad era parálisis, ¿no? ¿Cómo hacemos para lidiar? ¿Cómo hacemos para lidiar con lo que la palabra de Dios dice, pues mi realidad es otra? ¿Cómo hago yo para lidiar con esto? Bueno, en nuestros días, ¿no? En nuestros días, la realidad del hombre, ¿saben cuál es? Pecado. ¿Sí? Y yo lo puse acá. Creer en Jesucristo para perdón y limpieza, pero la realidad es pecado. Es una cuestión de fe y obediencia. Creer que estoy sano, obedecer al llamado de Dios a buscar a Cristo, va a ser en medio de una realidad. No es que el Señor me va a mandar un certificado de perdón de pecados y me va a decir, bueno, ahora seguí a Cristo. No, el llamado a seguir a Cristo viene en medio de una realidad. Por eso Pedro, cuando Jesús le dice, sígueme, él dice, soy, no soy, es lo que soy. Es imposible. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y el tipo está postrado. Y no había sido sanado. En el momento que Jesús le dice, levántate, todavía estaba postrado. Y ese es un tema para analizar. ¿Cómo yo puedo atender a la palabra de Dios, a la voz de Dios? Y estoy en una realidad, ¿no? Digo, qué difícil es tener fe, obedecer. El tema de la fe es un tema para analizar. En Hebreos lo vamos a ver muy bien. Pero quiero que sigamos, porque después de decir, de darle esta orden a la enfermedad, perdón, después de Jesús decirle, levántate, toma tu lecho y anda, al instante, esta palabra euteos, el luego brevemente, entonces, de una vez, directamente. O sea, cuando Jesús habló, al instante, aquel hombre fue sanado. Fíjense el patrón. Primero, en una voz, ¿no? Lo vemos, ¿desde dónde vemos este patrón? Desde Génesis. Sea la luz, y fue la luz. Pero cuando la palabra de Dios dice, sea la luz, hay oscuridad. No es que
apareció la luz y sea la luz. No, hay una palabra, una obediencia de la realidad. Instantáneamente fue la luz. Cuando Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda al instante. ¿Sí? Al instante, directamente. De una vez, este hombre fue sanado. Y fíjense cómo esta palabra euteos aparece muchísimo en el Nuevo Testamento. Entonces, extendiendo, esto es Lucas 5:13, entonces extendiendo él la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio, al instante, otra vez. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida, otra vez, recibieron la vista. Es una acción que pareciera ser directa, de una vez, instantáneamente, ¿no? No es como el mate instantáneo, porque el mate instantáneo no es instantáneo. Mate instantáneo, tenés que abrirlo, tenés que ponerle agua, tenés que batirlo. No es instantáneo, como dicen por ahí. ¿No? Instantáneo es que en el momento, ¡pum!, pasó. Eso es el poder de Dios, cuando Dios habla, ¿no? No es que Dios dijo, sea la luz, y venía así, se iba acercando, ¿no? A los 3 minutos se empezó a iluminar, no fue, ¡pum!, fue la luz. Cuando Dios habla, no es como cuando yo hablo, ¿no? Yo conozco a las personas que llaman por teléfono a los músicos de la alabanza, al baterista, y está robando. Che, ¿estás llegando? Me dice, estoy acá a la vuelta. Está saliendo de West Palm Beach todavía. O sea, no, ya estoy acá, ya estoy acá, ya estoy acá. No, ya estoy acá, no estás acá. Ya estoy llegando. ¿Qué? Y se está bañando aún. Ajá, los músicos ya sabemos cómo somos. No, ya estoy acá, sí, sí, sí. Cuando Jesús habla, enseguida, Marcos 1:31, entonces se acercó, lo tomó la mano, le levantó e inmediatamente, fíjense cómo la realidad, porque no quiero hablar de la enfermedad solamente, quiero hablar de la realidad, se somete a una orden divina. Y yo quiero que lo llevemos al plano eterno, ¿sí? La velocidad con la que una persona pasa de estar enferma a sana es la velocidad con la que la situación obedece a la orden divina, es la velocidad con la que una persona pasa de muerte a vida. Hermano, instantáneamente, escuchen esto, instantáneamente, como este hombre fue sanado, es instantáneamente salvo todo aquel que confiese y cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo siento para todos aquellos que todavía están luchando con el hecho de que soy salvo a medida que voy cambiando y haciendo méritos para salvación. En el momento que yo confieso que Jesús es la única manera de ser salvo, me arrepiento y confieso que por medio de Él puedo ser perdonado por Dios instantáneamente. No hay un tiempo. No hay un conocimiento más profundo que debo obtener para. Por eso a mí me gusta mucho relacionar la manera en la que un enfermo era sanado y aplicarla a mi vida, la manera en la que un pecador es salvado. Completamente. Instantáneamente, una persona que se arrepiente se convierte en hijo de Dios, o es adoptado, o es recibido por el Padre. De esa manera, ¿no? A veces imponemos cargas en las personas, ¿no? Imponemos cargas como lo que vamos a leer ahora en un momento, pero la realidad, cuando Dios dice, eres adoptado porque confesaste que Jesús es el Señor, instantáneamente somos injertados en la familia de Dios. De la misma manera. Por eso cuando leemos el versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado, al instante todo el que confiesa que Jesús es el Señor es salvado. Ahora, llegamos al tema complicado de nuestra mañana. ¿Por qué? Porque aquel día era día de reposo. Escuchen lo que les voy a decir ahora, amados del Señor. Y todavía no me contestó Marcelina.
Durante 38 años este hombre estuvo guardando el día de reposo hasta que se encontró con un día de reposo distinto. Y este tema me encanta, porque claro, como judío fiel a las ordenanzas, todos los que estaban ahí conocían muy bien, por eso los judíos le vienen a decir, ese día de reposo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás cargando tu lecho? Este hombre ya tenía lo que sabemos, ¿no? No sabemos cuántos años tenía, pero sí sabemos que tenía 38 años paralítico. O sea, 38 años celebrando cada semana o guardando cada semana el día de reposo hasta que un día se encuentra con un día de reposo distinto. Y yo me atrevo a decir, se encuentra con el verdadero reposo. 38 años guardando el día de reposo hasta que el reposo vino a él. Este día de reposo fue más que una práctica, fue más que una ordenanza. Este día de reposo no estaba centrado en los utensilios, estaba centrado en este hombre que se convirtió en un verdadero reposo para un hombre enfermo. El tema de guardar el día de reposo es un tema que para muchos les puede causar incomodidad, porque muchos lo guardan rigurosamente, otros lo guardan por tradición, otros lo guardan porque lo aplican a su familia. Yo creo que, y les doy mi punto de vista, y no espero que todos pensemos igual en este punto, porque no es lo que nos debe unir. Hermanos, si guardamos o no guardamos el día de reposo, no es lo que nos debe unir a nosotros, ¿sí? Se los digo porque no podemos, me voy a desconectar porque el pastor Marcelo no guarda el día de reposo, yo lo veo que trabaja el sábado, ¿sí? Eso no debe unirnos, no tenemos que salirnos de un grupo porque no guardan, no, no, no. Acá lo que nos debe unir es Cristo, ¿sí? Sebastián cree que es muy saludable guardar el día de reposo, aunque no soy riguroso, no todos los sábados lo guardo, porque yo también a veces trabajo los sábados. Sin embargo, el otro día que estábamos con unos amigos guardando el Shabbat, nos invitaron a hacerlo, ella me dijo algo, me dijo, no es que guardamos el día de reposo, es que el día de reposo nos guarda a nosotros. Y eso me llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque realmente practicar todas las semanas un día para parar con nuestra rutina, para dedicarnos al Señor, para pensar en el Señor, para hablar con mi familia del Señor, creo que en cierta forma me guarda a mí de una sociedad que no practica nada para el Señor. Por eso, cuando decimos que en realidad el día de reposo está guardando a la familia, ¿de qué? De desviarse, ¿no? Porque es como una práctica, ¿no? Es como yo decir, todos los días a las 10 de la noche apago la luz del cuarto de mis hijos porque si no, se comienzan a dormir a las 2 3 de la mañana. Entonces, apagar la luz es una rutina diaria que va a permitir que mis hijos sigan teniendo un orden en su manera de vivir, o al menos en su disciplina de sueño. Pero el día de reposo nos guarda a nosotros. Eso es lo que me dijeron y me llamó la atención. Ahora, el problema surge en el conflicto que generó que este hombre esté cargando su lecho en el día de reposo. Y acá es donde vamos a entrar en discusión. No sé si alguno de los pastores quiere comentar algo, agregar algo, porque estoy hoy hablando demasiado. Bueno, ya empezamos con las preguntas, ¿no? Por supuesto. Por eso digo que es todo un tema. Alguien pregunta, ¿siempre tiene que ser el sábado? ¿No puedo elegir yo un día diferente para guardarlo como reposo? Bueno, Sony, yo te digo esto, no tiene que ser un día. No tiene que ser ni siquiera horario. Tú puedes tener una disciplina de todas las mañanas desayunar con tu familia y leer una palabra, ¿no?
Por eso no quiero entrar mucho en el tema de cómo se debe practicar, a qué hora se comienza, qué se debe comer, qué no se debe comer. No quiero entrar en ese tema. Yo prefiero que cada uno lo haga como le parezca, si es que lo hacen. Si no lo hacen, te lo voy a decir claro. Mientras Cristo sea tu reposo, mientras Él sea todo tu reposo, estás bien. Punto. Cristo es nuestro reposo. Y ahí vamos a ir ahora, hoy vamos a ir ahí, ¿no? Cristo es el lugar de mi descanso, Cristo es lo que santifico, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, voy a santificar el día de reposo. No, no, nosotros santificamos a Cristo, ¿entendés? Pero el problema de las personas que se ponen a discutir de cómo se debe hacer, están en cierta forma santificando, glorificando el día, la celebración, están enfocados en la celebración. Por eso, estas personas están observando que este hombre está cargando su lecho en el día de reposo cuando la ordenanza original era observa a Dios, concéntrate en Dios, glorifica a Dios, pero el que practica rigurosamente no está observando a Dios, porque en vez de estar observando a Dios, estaban observando lo que hacían los demás. O sea, que no se está cumpliendo al pie de la letra el día de reposo. Porque ellos están guardando el día de reposo y en vez de glorificar a Dios, no estoy glorificando a Dios, pero estoy controlando que todos lo hagan bien. Tenemos un problema. Estás muy lejos del mandamiento. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante que nuestro reposo sea Cristo, nuestra glorificación sea para Él y que nuestro alimento sea Cristo. Fíjense cómo en el versículo 10 los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Esto lo dijeron, ¿por qué? Porque no entraron en la discusión de que si se sanó o no se sanó en este caso, pero sí lo hubo en otros evangelios. Pero acá era el punto de hacer algo, ¿no? De trabajar. La discusión fue porque estaban trabajando, porque este hombre estaba trabajando. Nehemías 13:9 y Jeremías 17:21 dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Entonces, claro, yo puedo entender, a ver, yo les voy a decir esto, espero que nadie se desconecte hoy. Yo entiendo un poquito más a un judío de aquel entonces, ¿no? Que venía con una tradición y con un sufrimiento y con una carga de un Dios que apareció, ¿no? Que los salvó de la esclavitud de Egipto, que los adoptó, que era el Dios de Israel, el Dios grande y poderoso Israel, que trajo un montón de ordenanzas, ¿no? Y que fueron conquistados, que trajo leyes que no las podían cumplir y que, bueno, que se desaparecía, que aparecían jueces, después reyes, después profetas y que les hablaba y que desobedecían y que eran esclavizados. Entonces, todo el mundo corría tratando de ver cómo puedo mantener yo a Dios, cómo puedo mantener contacto con Dios, tratando de guardar, de cumplir. ¿Cómo hago para ser perfecto para Dios? Entonces, en aquel entonces, un judío, claro que se estresaba de que todos cumplamos, qué sé yo. Si todos logramos cumplir al pie de la letra, a lo mejor Dios nos manda un Salvador, ¿no? ¿Por qué? Porque es que nos esclavizaron tantas veces, nos fallaron tantas veces. Edom nos atacó, nos mataron a los niños, nos llevaron a Babilonia. O sea, vamos a cumplir la ley, no carguemos nada en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías dijo esto. Yo entiendo un poquito a ellos, porque eran un poco rigurosos. Quizás hoy algunas personas vienen y me dicen, no, tienes que cargar el día de reposo. Sí, pero, no naciste en Israel. No, hay personas que por ahí se ponen rigurosas con otras hoy en día, ¿no? Que tiene que ser el sábado. Pará. Tenemos que tener mucho cuidado de ponernos así. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 58:13. Y quiero que razonemos hoy, a la luz de la Escritura y del Nuevo Testamento. Isaías 58 dice, si retrajeres en el del día de reposo, escuchen esto, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando en tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque de la boca de Jehová ha hablado. Te hago unas preguntas. ¿Te puedo hacer unas preguntas para razonar? Ok, ahí te voy. Primero, si retrases tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, te pregunto a vos que me estás oyendo, ¿vas a hacer esto solamente en el día sábado? Porque acá está la ordenanza de Dios. Y si llamares delicia y santo y glorioso de Jehová, ¿lo vas a hacer solo en el día de Dios? ¿En el día santo? Si venerares y no andando en tus propios caminos, no andas en tus propios caminos el sábado, ¿y los demás días qué haces? No buscas hacer tu voluntad el sábado, ni hablando tus propias palabras el sábado. O sea, estamos rigurosos con esto. O sea que todos los demás días podés caminar en tus caminos, podés hablar tus palabras, podés dejar de glorificar a Dios, pero el sábado no. ¿De verdad? ¿De verdad lo tomamos así? Porque acá parece como que la gente dice, no, el sábado no se hace nada. El sábado no se hace ni mi voluntad, no hablo ni mis palabras. El sábado glorifico a Dios, los demás días yo no sé. Pero el sábado hay que hacerlo al pie de la letra. Ojo, porque tenemos creyentes, nosotros no somos judíos, pero tenemos esta práctica dominical, ¿eh? O sea, no lo hacemos con una mesa servida, con los panes, no lo hacemos con el vino, ¿sí? Pero lo hacemos el domingo, ¿no? Con la ropita que hay que vestirse, con las canciones que cantar, con el horario que le damos a Dios, ¿no? El domingo es el día del Señor, ¿viste? Cuando dicen, no, el domingo es el día del Señor. Pará, no. La semana es la semana del Señor. Basta con el domingo es el día del Señor. A mí me molesta. Ok, ¿y si Dios lo dice de ti? Bueno, el domingo es el día que yo soy su Dios y yo me encargo de ellos. Ah, no te gusta, ¿no? No, el domingo es el día que le doy al Señor. Bueno, y el domingo es el día que el Señor te da a vos también. El domingo es el día que yo escucho a Dios. Ah, bueno, y el domingo es el día que el Señor te escucha a vos también. No, el Señor me escucha a mí todos los días, pero yo lo escucho a él el domingo, nada. No, pará, tenemos un problema. Y por eso yo creo que tenemos que leer bien el tema del día de reposo, porque acá la observación era eh, otra. Porque ahí dicen, bueno, no puede ser que sea un día lo que Dios está pidiendo. Tiene que ser una persona. Chicos, tiene que ser una persona, tiene que ser una relación. Aparte, el versículo 14 trae algo que a mí me lleva a Cristo. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Me deleito en Jehová qué? ¿Si guardo un día? No, si vivo así. Y te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿De qué manera Jesús dijo que íbamos a subir sobre las alturas de la tierra? Yo los llevaré conmigo también. A donde voy, vendrán después, ¿no? Porque morimos con Cristo y resucitamos con Él, Pablo. ¿De qué manera nosotros vamos a subir sobre las alturas de la tierra? ¿De qué manera vamos a comer de la heredad de Jacob, tu padre? ¿Quién es la heredad de Jacob? Te pregunto. Por supuesto que está hablando de Jesús. Por supuesto que a nosotros nos toca esto. Mirá si mi esperanza va a ser en hacer las cosas bien el sábado para disfrutar de una eternidad y de la grosura de la casa de Dios. No es nuestro mensaje. No es nuestro mensaje. Si no, cerremos la Biblia en Malaquías. Y yo quiero entrar ahora en el tema de la comparación realmente del día de reposo con Jesús, sin decir que el día de reposo está mal guardarlo. No, no digo eso. Solo que no podemos deleitarnos en el día de reposo sin pensar que Cristo es en quien nos deleitamos. No puedo leer Génesis cuando Dios dice, y el séptimo día quiero que lo guardes para santificarlo. ¿A quién santifico yo? ¿A un día? No. Yo soy santificado por medio de Cristo.
¿Te das cuenta cómo desde Génesis ya comienza a decir Dios, el séptimo día es el reposo de ustedes, ¿no? Interesante el tema de los 7 días de la creación. Muy interesante. Porque termina, ¿sabes cómo termina la creación? En un descanso, santificando, teniendo comunión eterna con Él. Es Cristo, por supuesto. Vamos con el pastor Marcelo. Escuchándote atentamente, Pastor Sebastián, y excelente la enseñanza de esta mañana. Los judíos religiosos de aquel tiempo habían hecho de este ejercicio un ejercicio sin sentido de piedad hipócrita. Ellos en todo se hacían ver y hacían ver y notar que cumplían con la ley de Dios. Y en algunos casos, en lo que se refiere a la actualidad, también para muchos se volvió así. Llevar adelante esto como un ejercicio sin sentido de piedad hipócrita, ¿no? De hacerse ver, de mostrar de que estamos cumpliendo la ley de Dios, y no es así. Es parte muchas veces de la hipocresía humana, ¿no? Eso está en nuestra naturaleza. Y qué bueno que es lo que expresaste vos al decir que ellos olvidaron su relación y su comunión con aquel que realmente era el día de reposo para ellos. Qué bueno que está eso. Y te digo más, este hombre que recibe el milagro no había transgredido la ley de Dios, había transgredido la tradición oral de los ancianos, que era diferente. Había más de 30 actividades que ellos incluían en el día de reposo que no podían llevarse adelante. Y te digo más, que ni ellos cumplían ante los ojos de Dios. Así que tengamos cuidado, ¿sí? Y bueno saber que nuestro reposo es Jesucristo, y ese reposo no solamente es un descanso del día de hoy, sino que es un descanso eterno, que podemos en la presencia de Él descansar, y también en confianza a Él y en esperanza saber que algún día, hermanos, gracias a Dios, como dice la Escritura, ¿no? Aquellos que parten en Cristo descansarán de sus trabajos. Me encanta lo que acabas de decir, y me encanta el texto de Eli, porque entramos en otro tema. A ver, quizás al final hablamos del tema de que el día de reposo es para el descanso de trabajo. Me encanta. Yo he predicado de esto ya varias veces, y así también es como yo entiendo también el día de reposo en cuanto al mandamiento, ¿no? Pero quiero seguir adelante porque esto sigue. Jesús, fariseos y el día de reposo. Marcos 3, 1, 5. Otra vez Jesús entró en la sinagoga, había allí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban a Jesús para ver si en el día de reposo le sana, a fin de poder acusarle. Fíjense el corazón del que practicaba este ritual o el que obedecía esta ley. Atención, no lo quiero llamar ritual, quiero llamarlo este mandamiento, guardaba este mandamiento. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Primero, pregunto, ¿dónde está la compasión de ellos? ¿Dónde está el corazón de amar al prójimo? O sea, vos estás jugando con la enfermedad de una persona para poder acusar a otra. ¿No te das cuenta? O sea, ellos adoraban el día de reposo. No es que lo guardaban, lo adoraban. Tenían celo del día de reposo. Estaban celosos de que nadie lo viole y que si se muere alguien no me importa, pero se guardó el día de reposo. Leí una noticia hoy en la mañana de un judío, en el 1992, se le quemaron 3 casas, y porque no llamó a los bomberos, porque no podían usar el teléfono, se les quemó la casa, ¿no? Porque estaban celosamente, no puedo usar el teléfono, no puedo atender una llamada. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, ponte en medio del escenario, y les hizo una pregunta acerca del día de reposo. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o quitarla? Pero ellos no podían decir nada. ¿Por qué? Y me gusta porque siempre Jesús hacía una pregunta para un autoanálisis profundo.
El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Porque la ley dice que hay que apedrear, vamos a apedrear. Porque la ley dice que hay que guardar el día, vamos a apedrear. Y cuando me pongo en el zapato del enfermo, digo, ¿y si fuera a mí? Pasó también en el caso de la mujer encorvada. Lucas 13:10, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo y había... ¿Qué ponemos? Estoy en clase. Ahí está. Había una mujer que hacía desde 18 años, tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios en el día de reposo, ¿no? Estaba ella realmente glorificando a Dios en el día de reposo. Pero el principal de la sinagoga, enojado, porque su práctica iba más allá de que una persona glorifique a Dios, porque Dios hizo un milagro, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, este tipo hizo una conferencia pública y dijo, a ver, 6 días hay en la semana donde podemos trabajar o sanar. En estos días venid, sed sanos, pero no en el día de reposo. Ay, Dios mío, hasta que te toque a un hijo. Imagínate si yo tengo a un... Imagínate si los hospitales funcionen de lunes a sábado. O funcionen de domingo a viernes, para ser igual. Y a mí se me cae Valentín el sábado. Y tienen que atenderlo ahí. Ábrame la puerta, por favor, necesito que le apliquen medicina. No, vení mañana. Ah, sí, pero si a un doctor se le cae su hijo, lo va a atender. Lo va a atender. Y Jesús plantea la misma situación al hombre que quiso levantar una conferencia en contra de la acción de Jesús. Y Jesús le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, escuche, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, claro, cuando nadie te ve. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. No es que le dijo asno a la mujer, pero comparó el desatar a un buey con desatar a una persona de la ligadura de Satanás. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas que habían hechas por él. Hermanos, Cristo es nuestro día de reposo. Y toda la ley y las ordenanzas y las fiestas y los rituales del Antiguo Testamento son la sombra de Cristo. Cristo es nuestra celebración, es nuestro reposo, es nuestro ritual. Cristo es el cumplimiento de la ley. Quiero que leas conmigo algunas cosas. Romanos 10. Hermanos, Pablo dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que se salven. Él jamás pudiera estar hablando por salvación si no estuvieran en perdición. Y practicaban todo lo que practicaban y estaban en perdición. O sea que ellos guardaban el día de reposo, pues estaban guardados para el infierno. Estaban guardados para la perdición. Porque yo les doy testimonio de que escuchen, tienen celo de Dios. O sea, en cierta forma, lo que hacen, lo hacen tratando o intentando agradar a Dios, pero no lo hacen conforme a ciencia, y esta palabra puede ser, no es un fervor mal encausado, es un fervor mal encausado, lo están haciendo mal. Su celo no se basa en el conocimiento, estas son otras versiones. Ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pero no conforme al pleno conocimiento. Está diciendo, todo lo que hacen, lo hacen porque lo están pifiando. Le están pifiando. No están llegando a la salvación. Escuchen lo que vamos a leer hoy. Está bueno. Porque ignorando, o sea, lo que están haciendo lo hacen por ignorancia de la justicia de Dios, por tratar de establecer la suya. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Hermanos, la ley no es la justicia de Dios. Dios no justifica a las personas por cumplir la ley o guardar el día de reposo. No.
Dios no dice, lo justifico como persona justa porque cumplió la ley, porque guardó el día de reposo. No. La justicia de Dios, según Pablo, la justicia de Dios a la que yo debo sujetarme es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es la manera en la que Dios dice, cumpliste. No es guardando el reposo. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así. Atención, estamos entrando en un tema complicado. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está queriendo decir Pablo en el versículo 5? Que lo que estaba escrito en la ley de Moisés, Moisés había dicho, ok, todo esto son la ley y las ordenanzas y lo que debemos practicar y las fiestas que debemos celebrar y todos los rituales que tenemos que hacer, y el que haga esto es salvo. Lo logras, ¿sí? O sea, si yo logro cumplir con todas estas cosas, alcanzo la salvación. O sea, mi barco llega al otro continente. Lo logro hacer. Lo dijo también Pablo en Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas, tienes que cumplirlas todas. Y la ley no fue, perdón, no lo, bueno, lo puedo mostrar, pero lo voy a borrar por ahora. Y la ley no es de fe, sino que dice, la ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Ves? Si nosotros podemos decir que cumplimos al pie de la letra todos los mandamientos y las ordenanzas, llegamos al cielo. Por eso a Jesús le preguntaban, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, Jesús le dijo, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tengo que amar a mi prójimo, amar a Dios, tengo que cumplir las ordenanzas, tengo que... Versículo 6. Pero la justicia, que es por fe, dice así. Recordemos que la justicia que es por la ley de Moisés dice que el hombre que cumpla la ley será salvo. Pero la justicia que viene por Jesús dice así, 2 puntos. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo porque Pablo está queriendo decir, y palabras de Samuel Pérez Mil lo vamos a leer ahora, Pablo está queriendo decir que la ley que viene, la justicia que viene por el Evangelio es, no te pongas a analizar cómo llegar al cielo tratando de cumplirlo. Por eso la pregunta es, ¿quién subirá al cielo? No hagas esta pregunta en tu corazón. Subir al cielo era imposible para el hombre por su propio esfuerzo. Porque en Deuteronomio, esto que dice Pablo lo saca de Deuteronomio. Deuteronomio dice, Moisés dijo, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Fíjense lo que dice la ley de Moisés. Escuchen esto que está en la Torá. Moisés dice, este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo podamos cumplir. Pero en realidad tenía que la gente esforzarse para intentar cumplirlo y darse cuenta que ni siquiera guardando el día de reposo puedo agradar a Dios. Samuel Pérez Milos dijo, subir al cielo es imposible para el hombre por su propio esfuerzo, por tanto, es imposible el esfuerzo humano que hubiera sido capaz de hacer descender a Cristo del cielo a la tierra. Imposible que por mis buenas obras hubiera encontrado la justicia. Esto corresponde a la acción de la gracia de Dios que envió a su Hijo en el momento determinado. Fue Él sin ningún condicionante ni esfuerzo humano, imposible para alcanzarlo, que descendió del cielo a la tierra. Para iniciar el proceso de salvación que lo llevaría a la cruz. Bueno, hablábamos de la manera en la que Dios justifica al hombre. Dios justifica al hombre por medio de Cristo. Es para justicia a todo aquel que cree. Sigo con Romanos 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya está. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y no hay diferencia entre judío y griego, pues
El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No habla de guardar ni de cumplir al pie de la letra. Nadie puede hacerlo. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es nuestro reposo. La pastora Lucy dice algo interesante. No dejar de hacer una cosa sin, no hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Porque algunos pueden decir, bueno, ok, Cristo cumplió la ley por mí, Cristo fue obediente por mí, Cristo es hallado perfecto delante de Dios en el cumplimiento de la ley, entonces yo puedo desobedecer, la total Cristo lo hizo por mí. No, no. Porque Jesús dijo, amen a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Jesús dijo, amen a su prójimo como ustedes se aman. Y Jesús no vino a decir, no, la ley es no la tiene que cumplir, no. Al contrario, te voy a decir esto. La evidencia de que Cristo gobierna en mi vida es que yo empiezo a cumplir la ley y ahora con gozo y no como una carga pesada. ¿Por qué? Porque antes de Cristo cumplir la ley era un peso. ¿Por qué? Porque la tenía que cumplir para ser salvo. Pero ahora estoy salvo y la cumplo desde la posición de salvo. Miren la diferencia. Antes de Cristo trato de cumplir la ley para ser salvo. Ahora, estando salvo en Cristo, es un gozo para mí obedecer la ley. Por supuesto. Antes yo decía, uy, tengo que amar a mi prójimo para que Dios me acepte. Ahora digo, tengo que amar a mi prójimo estando ya aceptado por Dios. Imagínense. Imagínense cómo funciona ahora. Es una bendición cumplir la ley, obedecerla. Y el día de reposo hay que guardarlo, pensando en que Cristo es nuestra celebración. Yo vi a Giovanna hace 2 días subir una foto de su Shabbat, y a mí me encanta cuando lo hacemos. Me encanta cuando la gente cierra las puertas de casa, tiene la atención de los hijos, del esposo, y dice, ¿por qué no comemos para el Señor? ¿Por qué no hablamos de Él en la mesa? Está bien, porque quizás los 6 días de la semana salimos a trabajar, estamos corriendo, estamos haciendo cosas, pero hay un momento donde todo el mundo dice, bueno, hoy vamos a tomar un tiempo para el Señor y vamos a hablar de Cristo, ¿no? Es hermoso celebrar el Shabbat con Cristo en la mesa. Es horrible celebrar el Shabbat sin Cristo en la mesa. Cristo es la representación de nuestro reposo, es el pan que comemos, es el vino que bebemos, es la palabra que leemos, es lo que santificamos. No santificamos un día, santificamos a Cristo. ¿Te das cuenta cómo cambia? Ahora, en cuanto al tema de descansar, yo creo que el ser humano tiene que leer el 4.º mandamiento, bueno, no sé, no me recuerdo bien si el 4.º mandamiento es el de los padres, bueno, el día de reposo, también como algo que es bueno para el hombre. ¿Qué decía la palabra? Guarda los mandamientos para que tengas larga vida en la tierra. ¿Ok? Yo creo que una persona que no descansa se muere joven. Un predicador que vive para el ministerio, para la obra de Dios, y no descansa un día, se muere antes de tiempo. Mi abuelo se murió joven. Y mi papá me decía, el abuelo tenía siempre gente en casa, y siempre vivía para servir a los demás. Se murió joven. ¿Por qué se murió joven? Porque no descansó. El descanso es algo que Dios manda, y que Dios pide que lo imiten. Dios, ¿por qué descansó Dios al 7.º día? ¿Tenía que descansar Dios? No, Dios no se cansa. Sin embargo, estaba mostrándole al hombre la manera perfecta, a pesar de que el hombre no iba a morir, porque cuando Dios crea al hombre no lo creó para muerte. No había muerte. Cuando Dios dijo, descansen al 7.º día, ¿no? O cuando Dios dijo, descanso para mostrarles ejemplo, no dijo, van a morir si no descansan. Sin embargo, Dios sabía que la manera en la que quiere que el ser humano viva en este mundo es trabajando, deleitándose en el Señor y descansando, ¿sí?
descansando, analizando lo que hice. A mí me encanta cuando nosotros descansamos. Yo descanso los sábados. Eso sí, yo los sábados descanso. Casi no trabajo. Bueno, no trabajo en las noches, pero descansamos para analizar lo que hicimos en la semana, para analizar lo que estudiamos en la semana, para pensar en el Señor, para mirar un poquito más a los ojos a mis hijos, para mirar un poquito más a los ojos a mi esposa. Por eso es importante descansar. Por eso yo creo que lo que decíamos anteriormente acerca de Eli lo decía, es importante descansar también. No solamente guardar el día de reposo para tener la celebración del Shabbat, sino también dormir un poquito más, salir a tomar un mate con tu esposo o con tu esposa un tiempo más largo. No sé, es importante descansar. Fíjese lo que dijo Leonardo, y ahí está apoyando lo que acabo de decir. El día de reposo fue creado para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Perfecto. ¿Por qué fue creado para el hombre? Para que el hombre descanse, para que el hombre haga una pausa. ¿Saben que tenemos un problema los hombres? Cuando nos entusiasmamos con un proyecto, no paramos. Cuando estamos metidos con un trabajo en la cabeza, no paramos. Cuando te metes a estudiar, no parás ni un solo día de la semana, porque tenés una meta, un objetivo. Pero qué interesante es que hay un día que Dios quiere que paremos. El día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. No sé si de los pastores hay algún comentario más. Marcelina me escribió. Me dijo que está mejor, gracias a Dios, con un poquito de dolor de cabeza, confiando en Dios que tiene todo el control. Qué lindo. Déjenme repasar un poquito las notas que acabamos de leer hoy. Estamos hablando del día de reposo, Cristo nuestro reposo, ¿no? Y cómo los hombres interrogan a este hombre, no porque había sido sanado, sino porque estaba cargando, estaba trabajando el día de reposo. Ahora, lo que va a venir la semana que viene es interesante, porque la semana que viene vemos que este hombre no tenía idea de quién era Jesús. Ellos preguntan, ¿quién es el que te dijo eso?, tratando de acusarle. Y fíjense que este hombre entrega a Jesús, lo vamos a ver la semana que viene, es interesante. Bueno, la semana que viene vamos a tener un picnic nosotros, no vamos a estar. Así que el discipulado de la semana que viene se pasa para la otra semana, déjenme decirles la fecha. Estamos en julio 9, el sábado 16 no vamos a tener discipulado, el sábado 23 sí vamos a tener discipulado. Así que para que lo tengan anotados en su agenda, a no ser que alguno de los pastores quiera reemplazar. ¿Quién Bueno, cumple hermanos, mañana? ¿Quién cumple mañana? ¿Quién cumple mañana? mi esposa. ¿Y usted? Sí, mañana tenemos cumpleaños con mi esposa, gracias Deilín por estar pendiente. Sé que ya muchas personas están escribiéndome por privado, pero sí, vamos a tener cumpleaños mañana, cumplo 41 años y todavía no me salieron canas, ¿lo pueden creer? Quiero preguntarle a Ariel, ¿a qué edad te empezaron a salir las canas? Perdón por esta pregunta, que me encanta cómo te quedan las canas. ¿A qué edad te empezaron a salir las canas? Y a partir de los 18 años. Yo quisiera tener canas, no, pero me sale una acá, otra acá, y no sé, voy a pedirte que me mandes algunas. Dice Marina que hoy cumple su mamá hoy cumple su mamá Lucía Mata. ¿Lucía está conectada con nosotros? Sí, está conectada Lucía. ¿Por qué no le cantamos el cumpleaños a Lucía? ¿Alguien más cumpleaños hoy? Bueno, vamos a cantar el cumpleaños a Lucía. Acá tengo la guitarra. A ver, juntos. Ahí está. Vamos a ponerla acá. Qué lindo, Lucía, que estés conectada. Ahí está. A ver. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Lucía. Que los cumplas feliz. Otra vez. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que
los cumplas, Lucía, que los cumplas feliz. Bueno, agradecidos a Dios por tu vida, gracias por conectarte cada sábado, gracias Mari por recordarme, y bueno, nos vemos entonces mañana. Estoy emocionado, va a ser creo que mi primer cumpleaños que voy a estar predicando y me siento honrado de poder compartir el mensaje del Señor en el día de mi cumpleaños, y voy a estar hablando del Salmo 156. Todo lo que respira alaba a Jehová. Amén. Así que estoy súper contento por el mensaje, espero que todos puedan estar pendientes. Bueno, les mando un beso. Pastor, no me anda la app de la iglesia. Consulte con Silvia y ella tampoco le funciona. Voy a revisar, voy a estar reportando lo de la app de la iglesia también para ver qué está pasando. Pero gracias por descargarla. ¿Alguien quiere decir algo más o nos despedimos? Gracias a todos los que se conectaron hoy. Y nada, nos vemos mañana entonces para el servicio. Tendremos picnic virtual, eso me encantaría. ¿Saben qué? Les voy a decir un secreto. ¿Les puedo decir un secreto? Yo quisiera tener un picnic con todos ustedes. Me gusta mucho mi congregación local o los que están llegando, porque en realidad estamos haciendo el picnic por todos los que están nuevos llegando, porque nosotros, los que trabajamos en el liderazgo, nos reunimos todas las semanas. Pero si a mí me dijeran, ¿te gustaría tener un picnic con todo el grupo de discipulados? Pues, hermano, que sea un picnic de día de reposo, eterno, así como que no termine, ¿viste? Que son las 5 de la tarde y siguen siendo las 9 de la mañana y que no se acabe el tiempo para conversar. Cielo. Feliz día de reposo a todos, descansen, piensen en el Señor, mediten en su palabra y nada, que sea de provecho. Les mando un beso grande a todos, bendiciones. Bendiciones. Vaya a todos. Bendiciones. Beso.